Vamos a ver hoy día cuando desaparece la cosa, ¿no? El Código Civil dice, título 19, de la pérdida de la cosa que se debe, como un modo de extinguir las obligaciones. Hablamos nosotros de la destrucción, hablamos nosotros de el robo, hablamos nosotros de la destrucción, hablamos nosotros de toda afectación que se debe saber que puede ocurrir. Pero vamos a ver la responsabilidad de quién es, si es del acreedor o es del deudor. Cuando el acreedor está en mora, el acreedor, recuerden ustedes que el acreedor también puede caer en mora, cuando el acreedor está en mora, se traslada esa responsabilidad al acreedor, pero el deudor debe probar siempre que existe esa responsabilidad del acreedor. Ahora, muchas veces, y he venido insistiendo en esto, se confunde el hecho de pensar que desaparecida la cosa, ya no hay responsabilidad. Eso no es así. Se mantiene la responsabilidad. Lo que el legislador está diciendo es que hay que diferenciar entre aquellos bienes genéricos que pueden ser reemplazados y aquellos bienes específicos que no pueden ser reemplazados. Ejemplo, tengo que dar un carro genérico, cualquier carro, y lo puedo reemplazar con otro carro de sus mismas características, ¿no? Yo soy vendedor de carros nuevos, voy a dar otro carro. Pero si ese bien es un carro particularmente o específico, es el carro de una persona que lo utilizó y es famoso, tiene historia, tiene un valor agregado, ese carro es específico y yo he adquirido ese vehículo y no otro cualquiera. Ahí no se puede reemplazar. Esa es una obligación específica y por tanto, cuando no se puede entregar el mismo bien, lo que extingue es la obligación de entregar ese bien, pero no de la obligación en sí. Esa es la idea principal de lo que es la clase de hoy y yo quiero que entiendan ustedes ciertas variables que existen dentro del Código Civil. Nos ponemos en el 1686 y hablamos de la extinción de la obligación. Dice cuando el cuerpo cierto que se debe perece o porque se destruye o porque deja de estar en el comercio o porque desaparece y se ignora si existe. Estoy leyendo el artículo 1686 solamente como referencia, pero no estamos en el estudio directo del código, estamos estudiando por teorías, ¿no? Dice aquí, este modo de extinguir las obligaciones, ¿no? Cuando hablamos de la pérdida de la cosa que se debe, según muchos doctrinarios debería llamarse imposibilidad sobrevenida o imposibilidad en la ejecución. ¿Por qué razón? Porque este sector de la doctrina establece que esto no es ningún modo de extinguir las obligaciones, porque no le extingue, ¿sí? Lo que se extingue es el derecho a recibir algo que ya no existe, pero la obligación persiste. Si ven lo que sustentamos lo que hemos dicho desde el inicio, ¿no? No extingue la obligación, extingue es el derecho a recibir lo que inicialmente se había pactado recibir. Mucha crítica, muchos autores mantienen esa teoría, pero no solamente el Código Civil ecuatoriano, sino que los códigos latinoamericanos lo recogen como un modo de extinguir las obligaciones. Dice aquí, una de las formas de extinguir la obligación podría ser el caso fortuito o la fuerza mayor. La pérdida de la cosa como tal únicamente es aplicable a las obligaciones de dar. La regla general es que la pérdida de la cosa sin culpa ni dolo del deudor extingue la obligación. Volvemos a insistir con lo mismo. Hay doble criterio en este aspecto y por tanto también es necesario estudiar o entender o recordar lo que es el caso fortuito o fuerza mayor que insistentemente la hemos explicado.
vamos a hacer en este momento pues un ejercicio mental y decimos, bueno, si la cosa que yo tengo que entregar desaparece por una fuerza de la naturaleza, un terremoto, donde se ha afectado todo, y ese suceso hubiera afectado a la cosa estando en mi poder o en el poder de cualquier otra persona, incluido el acreedor, se extingue la obligación. Hay unos sectores de doctrina que dicen, ahí sí es imposible cumplir con esa obligación y se extingue en su totalidad, porque la persona está demostrando que ese suceso natural no es posible que se pueda evitar. Y si el bien ya lo hubiese entregado, igual se le iba a destruir al acreedor, ¿no? Yo tenía que entregárselos, justamente se lo entregué y el terremoto se da. Se destruyó la cosa. En ese ámbito ya existe esa discusión de parte de estos autores, ¿no? Dicen, bueno, vamos a ver si por caso fortuito y si por fuerza mayor se puede aceptar el hecho de que ese bien ya destruido sí va a extinguir la obligación en su totalidad sobre esos aspectos que estamos hablando. Pero siempre y cuando el deudor no haya caído en mora. Deudor es una presunción de hecho, por lo tanto se presume que ha sido por hecho o por culpa suya. Al existir esta presunción de culpa, obviamente el deudor está obligado a probar el caso fortuito que alega. Y si alega que el cuerpo cierto habría parecido igualmente en poder del acreedor, estará también obligado a probarlo. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Lo que hemos dicho, miren cómo se va repitiendo la idea. La presunción de culpa del deudor es una presunción de hecho. Por tanto, se presume que ha sido por hecho o por culpa suya. ¿Sí? De una vez direccionado totalmente a la culpa del deudor. Es decir, no es que yo voy a tener la idea de que como para que se extinga la obligación, voy a descuidarme de ese bien que debo entregar y claro, entonces quedo ya liberado y sería un caos, ¿no es cierto? Porque vamos a ver entonces que hilando fino y tratando de interpretar a nuestra manera lo que dice este modo de extinguir las obligaciones, vamos a extinguir todas las obligaciones por esa parte, incluso puedo decir se la robaron, etcétera, ¿no? Alega que el cuerpo cierto habría perecido, ¿no? Stephanie dijo parecido, es perecido, de perecer. Igualmente, en poder del acreedor, estará también obligado a probarlo. Es que yo le digo, mire, lo que me pasó a mí es algo tan inevitable que si hubiese estado ya el bien en manos de mi acreedor, también hubiese desaparecido. Pruébelo. Caroline Michel. Efectos. Si el cuerpo cierto parece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto. El deudor está obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. Sin embargo, si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe parece por caso fortuito, que habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo y poder del acreedor, solo se deberá la indemnización de los perjuicios de la mora. Se dan cuenta que de todas maneras responde. En la primera parte, premisa número 1, si el cuerpo cierto perece por culpa durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía el objeto, es decir, ya no debe entregar esa cosa específica porque es imposible, pero debe pagar el precio que deben liquidar. ¿Qué precio tenía esa cosa desaparecida? Y a más de eso debe indemnizar, pagar indemnización. Miren que es una agravante al asunto de que no es que se desaparece por desaparecer. Sin embargo, dice, si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito, ya está bien, existe un caso fortuito, no fue mi culpa. Aún así, dice
que habría igualmente sobrevenido igualmente a dicho cuerpo en poder del acreedor, solo se deberá indemnizar de los perjuicios de la mora. Pero debe indemnizar. ¿Sí? Existe el caso fortuito, pero debe indemnizar. Ya no debe pagar el precio de la cosa, pero sí debe indemnizar. Principio de voluntariedad. Yo puedo voluntariamente decir, manifestar, expresar y llegar a la conclusión de que yo mismo me eximo de el asunto del caso fortuito, renuncio, ¿no? Y voy en ese momento a hacerme responsable. Si bien el hecho de perecer la cosa extingue la obligación de entregar esa cosa particular, vuelvo a insistir, esa cosa particular, el acreedor podrá exigir al deudor que se le cedan los derechos a acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuya culpa pereció la cosa. Ahora, sí, claro, está bien, pero déle el derecho para que el acreedor le reclame a los otros. Si usted está extendiendo esa deuda a un tercero, pero aquí el acreedor no puede quedar perjudicado, ¿sí? ¿Se dan cuenta ustedes por qué cierto sector de la doctrina, muchos autores hacen la crítica al hecho de que no se le puede llamar a este modo de extinguir las obligaciones porque siempre te hacen responsable de algo, ¿no? Inclusive te dicen, bueno, no puedes dar el bien, paga el precio y aparte indemniza. Imagínense, aparte indemniza. Y con la presunción de culpa ya se corta toda posibilidad de que no se responda, ¿no? Hay cosas que desaparecen y la damos, no sabemos dónde están, la damos perdida, reaparece, apareció la cosa, pero a mí me interesa es eso, a mí no me interesa el dinero. A mí me interesa que la obligación se cumpla por esa cosa en específico que tiene tanto valor para que yo me haya obligado y la otra parte se haya obligado. Yo a pagar y el otro a entregar. Bueno, dentro de eso, el legislador lo que dice es, reaparece la cosa, tiene el derecho de decir, bueno, dime la cosa. Ah, es que ya te pagué, toma, aquí está la plata, te devuelvo, pero entrégame la cosa. Pero se dan cuenta ustedes que siempre termina respondiendo. En el artículo 1686 del Código Civil, ya también cito como referencia, dice, cuando el cuerpo es cierto que se perece, que se debe perece, ¿no? Primero, perece. Segundo, se destruye. Tercero, porque deja de estar en el comercio. Ya. Esa es la explicación que debo darles. Les agradezco inmensamente la atención. Vamos al receso de 10 minutitos. Damos tiempito para el proyecto integrador de saberes, ¿no? ¿Está bien? ¿Tienen una pregunta antes de irnos? ¿O podemos descansar? ¿Sí? Díganme algo. Está bien. Ya, muy bien. No hay preguntas, regresamos entonces.